Telepacífico presenta Tardes del Sol. Tardes del Sol, programa central. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Muy, pero muy buenas tardes. Aquí estamos gracias a la ANTV, Autoridad Nacional de Televisión, que financia nuestro programa. Como siempre, un saludo positivo. Este saludo me encanta que llegue hasta ustedes. Es un saludo de buena energía, porque queremos que todo salga hoy muy bien, que hoy lo que ustedes piensan, lo que sueñan, lo que están elaborando en sus mentes, pues se concrete y todo se haga realidad. Con buena energía saludamos a Gigi. Aquí está Luz Ángel Rodríguez con nosotros en el estudio maravilloso de las Tardes del Sol. Gigi, buena energía, ¿cómo vas? Mauro, ¿cómo estás? Muy buena energía. Contenta porque estás de nuevo aquí en el set. Ayer te extrañamos un poco, aunque es necesario también, como decía ayer Mauro, descentralizar. Se fue a otro lugar de la ciudad y nos trajo importante información sobre el tema del día, cuando estuvimos hablando de los niños, ¿por qué no comen? Esa preocupación que tanto nos da a nosotros como padres de familia. Así es, pero bueno, la variedad hace que cada día Tardes del Sol sea mejor, por eso trabajamos para ustedes constantemente. Y lo más importante, variedad en temas, variedad obviamente en la participación de nuestros televidentes, que son ustedes, lo más importante, y en nuestros compañeros. Hoy en el estudio está Gigi, pero afuera, en la quinta con 39, está Marcela Correa. ¿Cómo te parece? No, Marcela, como siempre, bella. La saludamos, Marcela. Hola. Hola, Luz Ángel, ¿cómo estás? Qué rico poder acompañarlos hoy en las Tardes del Sol. Mauro, qué bueno tenerte otra vez acá en el estudio y, por supuesto, un saludo muy caluroso para todas esas personas que nos están viendo a esta hora de la tarde desde sus casas. De pronto le están haciendo reposo al almuerzo o están esperando a que sus hijos lleguen del colegio. Quiero decirles que yo estoy muy contenta por el tema del día de hoy. Me encantan así, pero de una manera que nadie se imagina, los postres. Y pues voy a estar muy atenta a todas esas recomendaciones que nos van a dar hoy en el estudio nuestra chef invitada, para saber cómo hacerlos, para poder que las tortas queden un poquito más esponjosas y para tener los mejores sabores en nuestra cocina, Mauro. Sí me han dicho, Marce, que para conquistarte a ti hay que llevarte un buen postre, me dijeron. Sí, tienes toda la razón para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, ya saben, bueno, los hombres sí, que claro. dicen que bello los ojos de Marcela, ¿qué deben hacer? Deben acercarse aquí al estudio de nuestro canal regional Telepacífico. Lo pueden hacer inmediatamente y traerle un delicioso postre a Marcela. Si eso es un se antojan, también me lo traen a mí, claro. Bueno, No escuchamos hoy, además. miércoles de sazón casera, así que bienvenidas, familia de las Tardes del Sol, una preparación extraordinaria. Y ya Vanessa Mendoza, nuestra reina, nuestra embajadora del sabor, vamos a ponerle la embajadora del sabor, porque inicialmente estas sazones caseras que ha venido haciendo Vanessa han sido espectaculares, queda uno antojado. Sí. Así que vamos a saludarla entonces. Vane, por supuesto, para ti, muy buena energía y cuéntanos dónde estás. Hola compañeros, como es de costumbre, yo me vine al sur de la ciudad para deleitarlos con una exquisita sazón casera, una receta deliciosa que en segundos les mostraré con mi chef invitado. Y recuerden seguirnos en las redes sociales, en Twitter e Instagram, @TardesDelSol, en YouTube como Tardes del Sol 2015 y en nuestra fanpage de Facebook como Tardes del Sol. Y no se muevan porque ya viene nuestra sazón casera. Bueno, perfecto. Entonces ya estaremos contigo, Vane, porque hoy todo el mundo papel y lápiz. Vamos a apuntar esta receta extraordinaria que vamos a hacer con Vanessa Mendoza. Y aquí en estudio, por supuesto, también tenemos una chef invitada muy especial para aprender a hacer cosas deliciosas y compartir con nuestros seres queridos. Nos acompaña Marisol Aljure. Ella es chef, como usted bien nos señala, Mauro. Pues bienvenida, gracias por estar con nosotros en las Tardes del Sol. Vale, muchísimas gracias. Marisol, buena energía para ti. Buena Gracias. energía. ¿Especialista en? Pastelería.
Pastelería, panadería, postre, lo que le encanta a Marcela. Bueno, y lo más importante, Mauro, es recordarle a nuestros televidentes que además de esos tips que les vamos a regalar nosotros, ustedes también nos pueden regalar esos tips a la hora de hacer postres o hacer cualquier tipo de comida, aprovechando que hoy es miércoles de sazón casera. ¿Cómo lo pueden hacer? A través de las redes sociales que ya les nombró mi compañera Vanessa y también a través de nuestras líneas telefónicas que son 524-3536 y 518-4098. Ahí están los canales de comunicación. Bueno, ya que Marisol está aquí y que es experta en el tema de las tortas, recuerdo una anécdota una vez que una amiga me invitó a probar una torta, pues dice ella, horneada por ella misma, pues, con sus manos y todo. Quería encantar. Y estaba recién hecha y cuando de un momento a otro se vino a tierra, ¿no? Se desplomó. No. Y dije, ¿qué pasó aquí? Ella nunca pudo saber qué había pasado. Entonces, esa sería una buena pregunta para iniciar, ¿no? Porque una torta se puede venir, se puede desplomar de un momento a otro. ¿Qué falló? ¿Qué fue lo que hizo que no quedara consistente? Bueno, claro que sí. Una de las cosas súper importantes que tenemos que tener en cuenta dentro de la pastelería es conocer muy bien ese horno. Cuando nosotros en casa tenemos unos hornos pues, que no son industriales, que normalmente tienen solo temperatura abajo, entonces hay que aprender a conocer y hay unos termómetros que tú puedes introducir que ellos te ayudan a mirar que la temperatura que realmente necesita esa torta en el momento en que tú la vas a ingresar sea la adecuada. Estamos hablando más o menos entre 160 180 grados dependiendo de la torta y el tamaño que la estás colocando. Si de pronto nosotros retiramos esa torta antes de tiempo, lo que va a pasar es eso, que todavía no está consistente, no está lo suficientemente consistente, entonces ella lo que hace es que se te desploma en el momento en que la retiras. Entonces eso fue lo que pasó. Y si le ocurrió esta triste historia a la amiga de Mauro, ¿significa también entonces que la torta a su vez estaba cruda? Claro, lo que pasa es que ya a veces se ve muy doradita por encima, pero resulta que nos falta horneo, entonces o le colocamos mucha temperatura, entonces se nos dora muy rápido, creemos que está lista, por eso sería bueno también siempre introducir, yo siempre recomiendo no el cuchillo, porque a veces tenemos el vicio de que enterramos el cuchillo y yo digo eso es masacrar la torta, sino más bien un palillito o algo pequeño que tú veas que sale completamente seca, limpio, exactamente. Marisol, pero en tu opinión, entonces, ¿cuál sería esa recomendación básica que deberían tener en cuenta nuestros televidentes, esas mujeres que están ahora en casa y no hasta nosotros, a la hora de decir, voy a hacer una torta porque quiero regalársela a mi esposo o a mi amigo o a mi hijo? Bueno, no, mira, súper importante, la pastelería, pues a diferencia de la cocina tradicional o la cocina caliente, es muy exacta. Entonces sí es tener en cuenta cuando miramos una receta, leer muy bien los ingredientes que necesitamos, leer los pasos, siquiera 1, 2 o 3 veces si es necesario, para que cuando estemos en el desarrollo o en el paso a paso, no cometamos errores o estemos corriendo a conseguir un ingrediente que nos hace falta. Entonces sí es importante como ese orden, un mise en place que nos traduce, es un prealistamiento de todos estos ingredientes, súper importante dentro de la pastelería. Y seguir el paso a paso porque aquí sí se nos altera el proceso, digamos que si no hacemos ese paso a paso como está y hacemos un paso diferente, nos altera el resultado final. Bueno, a mí me encanta, tengo que confesar que a mí me encanta, hablando de tortas, la genovesa. Sí, espectacular. Deliciosa. Un poquito dulce, pero deliciosa. Sí. Deliciosa. No sé, Marce, ¿qué torta sea la que más le llama la atención? O los postres, ¿cuál es tu preferido, Marce? Postre que tenga chocolate, me encanta la torta de chocolate, helado de chocolate, mousse, flan, cualquiera me parece delicioso. Ajá. Y bueno, y hablando de postres también hay algunas recomendaciones algunas situaciones mejor que le pasan a algunas personas. Muchas veces al hacer las tortas les quedan duras y se sienten algo pesadas. ¿Cómo hacer para que en vez de que queden de esta manera queden suavecitas y esponjosas? Bueno, mira, eso es sencillo. A veces sobrebatimos mucho la torta. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un proceso y es que vamos con el cremado, después del cremado pasamos con los huevos. Por último, lo que hacemos es que agregamos la harina. La harina tiene algo que se llama gluten y lo que nosotros menos queremos es activar ese gluten. Cuando batimos demasiado esa torta, estamos activando ese gluten. Entonces, entre más batamos esa mezcla, más dura y más compacta nos va a quedar.
Entonces, si batimos menos la torta, como antes lo hacían las abuelas, que era a mano, ¿no? De una manera muy suave, que todo lo hacían con mano, entonces te va a quedar mucho más esponjosa, mucho más suave esa torta. Entonces, sí es bien, tratar de batir. Entre menos batas la harina, ya cuando tienes toda la mezcla, más suave y más esponjosa te va a quedar. Ya tenemos Y menos se entonces, cansa también. claro, las primeras recomendaciones, ahí está, una lista de chequeo, si se tienen todos los ingredientes, tener muy bien los pasos porque no se puede alterar en sí, no se puede improvisar que tanto nos gusta en la cocina, pues cómo irá nuestra compañera Vanessa Mendoza, que también se encuentra en otro lugar con expertos en cocina para traernos una deliciosa receta. Veamos, Vane, adelante. Bueno, compañeros, ya me encuentro con mi chef invitado, el señor Alejandro Montaño, quien nos va a contar el día de hoy con qué nos va a deleitar. Chef Alejandro, bienvenido a las Tardes del Sol, a nuestra sección Sazón Casera. Cuéntenos qué nos vamos a preparar el día de hoy. Buenas tardes, Vanessa. El día de hoy vamos a preparar un mero al cartocho. ¿Qué contiene un mero al cartocho? ¿Cuáles son los ingredientes? Por supuesto, me imagino, comenzamos con... El filete de mero. Sí. Tenemos mariscos. Tenemos cebollín. Tenemos apio. Tenemos pimentón. Y para decorar, con un poquito de rúgula. Veo por aquí. ¿Qué es el cartocho? Estas hojitas de iraca. ¿Le va a dar un poquito de sazón al final, Lizar? Sí. Lo que pasa es que justamente hay varias terminología que viene de ciertas regiones de Europa, ¿no? Así es. Como se utilizan en papel aluminio, pero como nosotros, autóctono, lo estamos sacando actualmente con hoja de plátano. Ok, muy bien. Aparte de que le da un muy buen sabor a nuestro plato. Nosotros les decimos en mi tierra las hojitas de iraca, entonces hojitas de plátano. Sí. Me contaba entonces que nuestro filete, ¿con qué comenzamos? Comenzamos con el filete, salteándolo, hacemos después la preparación de la salsa, el filete se termina la cocción dentro de la hoja de plátano en el horno. Ok, ¿qué tenemos por acá? Los ingredientes de las salsas, como son bisque, que es una reducción de mariscos. Okay. Tenemos la salsa napolitana, mantequilla, queso parmesano para nuestro puré, que también es bastante innovador porque es a base de plátano maduro, guayabo. ¿Por aquí? Este es nuestro puré, que es el acompañamiento del plato. Mostrémosles a nuestros televidentes cómo picamos por aquí, que me enseñe porque estoy aprendiendo en nuestra sección Sazón Casera a cómo picar perfectamente para ver si algún día me gradúo como chef profesional. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta muy bien la entrada posición de la mano, okay. Porque pues el cuchillo muchas veces tiende a dañarle a uno la uña o cortarlo, entonces uno para no hacernos daño. Se esconden los dedos. Buena técnica. Esta parte de aquí se va guiando el cuchillo. Perfecto, mostremos cómo lo hacemos, chef. Se le saca un poquito de este pimentón, ¿sí? Y después así en esta forma. ¿Sí? Y después sacamos los pequeños cuadritos. Brunoise. Que tenemos, no, queda finamente picado. Eso es de un chef profesional. Okay. Por acá también. ¿Cómo picamos este también? Este es el apio. Entonces, él tiene aquí unas ramitas que pues se las podemos quitar así en esta forma, ¿sí? Y lo picamos en pequeñas julianas, pero primero vamos a
¿Este también va en cuadritos como el pimentón o Sí. lo podemos...? Primero Se puede dejar. lo picamos en unas pequeñas julianas para hacer los cuadritos. ¿Sí? Y después el abrunoas otra vez de nuevo. Y estamos El apio. finalmente. Apio. Finalmente. Ya vamos picadito. con cebolla rápidamente. Ahora vamos con la cebolla. Perfectamente. Emplatamos. Emplatamos. Listo. Entonces ya habiendo picado nuestros ingredientes, ya volvemos donde les mostraremos la cocción del plato. Aquí seguimos en las tardes del sol compartiendo con ustedes esta franja especial donde hoy aprendemos mucho acerca de recetas prácticas que podemos hacer en casa y sobre todo truquitos también para defendernos en la cocina. Hoy nuestra invitada Marisol Aljure, que nos habla un poquito sobre el tema de la pastelería. Preguntas, Gigi. A mí, por ejemplo, cuando trato de hacer un pastel siempre me queda como negro por debajo, ¿no? Como, Se le quema. Como quemado, sí, como quemado. Y nunca he entendido, Gigi, por qué se me quema el pastel por debajo. Quiero decirle que yo tampoco le tendría esa respuesta, por eso le decimos a Marisol, ¿por qué se le quema el pastel a Mauro? Bueno, sencillo. Volvemos, los hornos de casa, igualmente, como les decía al inicio, tienen solamente calor en la parte de abajo, entonces es un calor que va siempre directo. Entonces, ¿cuál sería la recomendación aquí para evitar eso? Un molde que tengamos en casa viejo, usado, que lo podamos colocar al revés, sin necesidad de cubrir completamente, nos ayudaría a que ese calor no se vaya directo a esa torta o a esos cupcakes o lo que sea que estemos horneando y nos desvíe un poco, bajar un poco la temperatura, colocar eso y así desviamos ese calor directo. Ese es el truco entonces. Ese es el truco entonces, claro, por lo que no tenemos nosotros en el horno de casa, no tenemos los ventiladores o no tenemos la temperatura arriba, entonces eso hace que pongamos mucha temperatura, se nos queme la parte de abajo, nos quede crudo en la parte de arriba, entonces evitar que ese calor directo por medio de una bandeja o un moldecito viejo. Bueno, Ajá. Recuerden que ustedes también pueden opinar, nos pueden llamar a las líneas telefónicas 524-3536 o 518-4098. A través de nuestras redes nos hacen la siguiente pregunta, y es que cuando se prepara un postre, el cual requiere de gelatina sin sabor, ¿cómo debo utilizarlo para que me quede cremoso y no duro? Nos dice. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que a veces exageramos un poco, nosotros en la calle encontramos mucha venta de postres o la gente prepara postres para vender y casi siempre son postres fríos o semifríos y para esto se utiliza gelatina sin sabor, con eso le damos estabilidad a ese postre. Cuando colocamos demasiada gelatina sin sabor, entonces es lo que pasa que nos queda muy compacto y parece ya una gelatina. Entonces, ¿cuál es la fórmula ideal? Que cojamos todo el peso de ese postre, ¿cierto? Ojalá tengamos una gramera, que es lo ideal, y le saquemos ese 2%. El 2% es la cantidad de gelatina sin sabor que vamos a utilizar para hidratar todo ese postre y nos dé la estabilidad que queremos, que nos quede cremoso. Esa gelatina sin sabor debemos hidratarla para poder activarla. Entonces, ¿cómo la activamos? Ese 2%, por decirte algo, nos da 10 gramos de gelatina sin sabor. Entonces le colocamos 5 veces su peso en agua. Si son 10 gramos, lo multiplicamos por 5, serían 50 gramos de agua. Entonces ahí ya tenemos la combinación perfecta para ese postre que nos está requiriendo y nos dé la estabilidad que buscamos. Y si no tenemos todo eso, la gramera, entonces no puede decir uno una pizquita o No. una cucharita pequeña de como para que tenga mayor facilidad. Desafortunadamente no, mira, es el problema de la pastelería, que es demasiado como precisa, Exigente, a diferencia, sí. eso es un poco exigente, entonces sí es importante como tener estos utensilios en casa si queremos realmente hacer un postre bueno. Que valga la pena. Sí. Que lo haga quedar bien, no como a la amiga de Mauro que le hizo quedar bien pero mal. Sí, Marisol. entonces sí, esa gramerita es importante. A ver, Marisol, hay una pregunta que quiero que nos digas la verdad. Cuando uno se cuida, uno le saca el cuerpo a los pasteles. No, eso es muy dulce, eso me engorda, no sé qué. Y las amas de casa y las damas que se cuidan mucho, que van a hacer ejercicio, dicen, no, pasteles, no, a mí a metro los pasteles. Pero resulta que hay veces llegas a determinados sitios y dices, no, esta torta es dietética. Ajá. ¿Realmente existen las tortas dietéticas o es una mentira?
No, 100% dietéticas no existen. No existen 100% dietéticas. No, pero sí las podemos conseguir bajas en azúcar, un poco saludable. De pronto ya hay mucha pastelería o repostería que viene con stevia y utilizamos otro tipo de endulzantes que nos ayudan a bajar esas calorías. Pero igual ellas, es más, podemos también hacer variaciones en harinas, como en vez de utilizar una harina de trigo, entonces utilizaríamos una de almendra o una de quinoa. Entonces ahí estamos reduciendo de pronto el nivel de calorías, pero que sea 100% saludable, no, todavía no. Todavía no podemos hacer una torta 100% dietética, ¿no? Ojo con eso. Y aún así nos animamos y nos comemos una deliciosa torta, en estos días lo invito, y que Marcela también vaya, porque Marcela sí que ama los postres. Marce, ¿pero le gusta más la torta cuando está mojadita, o sea, de la que hablaba ahora, la genovesa, la genovesa o la de las 3 leches, o le gusta más seca? Cualquiera me como sin ningún problema. Lo que pasa es que no puedo comer mucha porque si no ocupo toda la pantalla del televisor. ¿Sí ve? Dietética, dietética. Yo prefiero la sequita. La verdad es que casi no me gusta la torta mojada, para mi gusto. Bueno, pues para tener esas recomendaciones, Luz Ángel, también quiero contarle a usted y a todos los televidentes, bueno, que muchas personas estaban muy conectadas con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter. Por eso queremos saludar a Doria Ligia Rodríguez y a Andrea Blandón, que han estado todo el tiempo tuiteando, haciendo muchas preguntas. Y una de las preguntas que nuestros televidentes han hecho es la siguiente. Un tip, chef, ¿cuál es ese tip que tenemos que tener presente en todo tipo de cocción de pastelería, ya sea postre, pastel o galletas? Ese tip que, mejor dicho, no puede faltar en nuestra cocina. Vale, hay varias cositas. Lo que pasa es que siempre que nosotros encontramos recetas, ya sea que las bajemos de internet o las encontramos en los libros, siempre nos piden ciertas medidas. Entonces, por ejemplo, encontramos muchas recetas que vienen por tazas. Entonces nos dicen una taza de harina y utilizamos la taza que tenemos en casa, la que nos regaló la abuela y demás, y resulta que ya vienen unas tacitas medidoras, unas cucharas medidoras, que son súper importantes y que eso realmente afecta. Entonces yo pensaría que si vamos a hacer algo de pastelería, sí tener en cuenta, primero, como todo el vocabulario que utilizamos, en el sentido de que podemos investigar un poquito y que tengamos estos utensilios que son supremamente importantes para tener un resultado óptimo. Entonces, o sea, que no es cualquier taza, no es cualquier cuchara. No, hay unas tacitas que ya vienen con unas medidas estándares y que son importantes, que nos piden una taza de harina, una taza de azúcar, sea esa taza la que utilicemos y no la taza de la casa. Igualmente las cucharas, a veces encontramos que nos piden, por ejemplo, una cucharadita de polvo para hornear y tenemos una cucharada muy pequeñita, y resulta que le colocamos eso, entonces la torta no nos sube lo suficiente. Entonces, ¿qué pasó? Nos faltó un poco de ese leudante. Nos faltó medida, entonces. Exactamente. Vamos a ir a las granjas. Ahí está Carlos. Carlos, buena energía. ¿Cómo vas hoy? Buena tarde. Bien, gracias a Dios. Qué bueno que nos llames y adelante con tu inquietud, Carlos. Darío, una pequeña pregunta. Sí, te escuchamos, Carlos. ¿Qué se debe hacer para que una torta le quede esponjosa y a la hora que se saque del horno no se le caiga a uno el espesor? Muchas gracias, Carlos. No vuelva y se desinfle, mejor dicho. Sí, que se ven así infladitas y luego vuelven otra vez y se encogen, ¿no? Bueno, sí, bueno, un poco lo mismo de que hablamos al inicio, eso influye también mucho en la temperatura, ¿sí? En el cremado que también se le dé a esta torta. Entonces sí es cuando estemos mezclando ese azúcar con esa grasa, que inicialmente es lo que se hace en ese proceso, que tengamos un buen cremado, que se vea bastante, incorporemos ese aire que queremos y que la temperatura del horno esté como nos pide. Marisol, la voy a invitar a algo, a ver si nos atrevimos. Claro. Estamos hablando de la pastelería, de las tortas, por supuesto, pero hay otro tipo de postres que hacemos en casa. Por supuesto. Y en el Valle del Cauca es muy común ver que los domingos se diga, ay, bueno, reunámonos en familia. Entonces, ¿qué hacemos? Un arroz con leche. Sí. ¿Cómo se hace bien un arroz con leche o un arroz de leche? Para que le demos tipsitos y recomendaciones a nuestros televidentes. Bueno, mira, recomendación, nosotros si hacemos un arroz con leche, normalmente los hacemos con un arroz normal. Yo siempre recomiendo hacer el arroz con leche con un arroz arbóreo, que es un arroz de grano corto, que contiene un poco más de almidón. Eso hace que nos quede mucho más cremoso ese arroz con leche y nos cambia completamente el sabor. Otra de las recomendaciones es que ya sea que lo hagamos con lechera o con azúcar, porque podemos endulzar con ambas, sea lo último que agreguemos. Si nosotros durante la cocción del arroz
le agregamos azúcar, lo que vamos a hacer es que eso nos va a sellar el grano y el grano no va a reventar. A veces vamos a sentir que nos queda duro ese arroz con leche. Entonces la recomendación es primero cocinarlo muy bien, cuando ya esté blando. Entonces, ¿solo con agua? Con agua o con leche. Puedes arrancar la iniciación de la cocción o puedes mezclarlas, ¿cierto? Entonces arrancas con agua o con leche y cuando ya esté blando, entonces le puedes agregar ya la crema de leche y por último ya sea el azúcar o la lechera o la leche condensada. O el queso también que le echan. Al final ya le colocan el quesito, le colocan el coco, le ponen las pasitas, Uy, la qué canela, rico. exacto. Ya esos son como los toques finales y el gusto, pero sí, recomendadísimo que lo intenten con el arroz. Que les digo que es un arroz arbóreo de grano corto y van a notar mucho la diferencia entre uno y el otro. Y luego sí ya disfrutarlo. Ah, por supuesto, Y a le cantar dejan arroz ese con leche. plato limpio. Bueno, la protagonista hoy de La Sazón Casera, nuestra compañera Vanessa Mendoza está con nosotros. Dale, Vane. Bueno, compañeros, continuamos con nuestra receta de sazón casera, que es un mero cartocho. Alejandro, contémosle a nuestros amables televidentes con qué comenzamos. Comenzamos sellando nuestro mero con un poco de aceite de oliva. Traemos el mero, ya está un poquito sazonado, lo ponemos en el sartén, ¿sí? Mientras nuestro mero se va cocinando, Alejandro, ¿por qué no nos cuenta dónde comenzó, dónde trabajaba, cuál ha sido su trayectoria para hacerse hoy un chef profesional? Mi trayectoria empezó en Francia, en los años a finales del 89, donde pues yo empecé mis estudios allá y después ya llegué acá a Colombia en los años 90 y he pasado por distintas partes, como ha sido el Hotel Estación en Buenaventura, ha sido también el Club Cañas Gordas aquí en Cali. Pero yo quiero parar ahí en Hotel Buenaventura, el Hotel Estación, porque me contabas una historia y es bueno que nuestros amables televidentes de Sazón Casera también sepan eso. Nos conocimos en ese Hotel Estación, me estabas contando ahora, cuando era chef allí, porque yo llegué como señorita Colombia. Sí, en ese momento, ¿qué me preparaste para yo acordarme un poquito más? Yo recuerdo en esa época que a usted le gustaba mucho el flan caramelo, el flan de coco. Entonces, pues usted le gustaba que yo le diera flan de coco en esa época. Claro que sí, Alejandro. Entonces, llegaste a este hotel en Buenaventura. Después, ¿cuándo llegaste acá a la ciudad de Cali? Llegué después como en el 92 y de ahí conocí al señor David Solórzano, que pues es el actual patrón y todo. Empezamos en otro restaurante y ahora pues nos encontramos aquí en el Peñón con él. ¿Cuál es la especialidad? Tenemos más o menos 10 años de estar nosotros trabajando. ¿Cuál es la especialidad? Lo que mejor le queda, los pescados, lo que estamos preparando. Nosotros tenemos varias especialidades aquí, como son las entradas nuestras, son los camarones, una mozzarella en carroza, tenemos también los champiñones tres quesos, son muy buenos. Y por supuesto, nuestro mero cartocho. Nuestro mero cartocho, sí. Ya aquí mientras se va cocinando, lo importante siempre es que quede en cuanto de cocción, que ya se vea bien doradito por encima. No tan dorado, un poco, dejarlo un poco medio sellado para terminar la cocción en el horno. Ok. Entonces, ¿Qué es el más? Punto. Vamos, ese es el punto que ya lo tenemos. Aquí mientras tanto vamos a realizar nuestra salsa de nuestro mero. Okay. ¿En la salsa qué le echamos? La salsa lleva los ingredientes que nosotros previamente ya le contamos a los televidentes, entonces los vamos ya. Vamos a ¿Qué preparar, usted me dice que le voy pasando? Empezamos con los frutos de mar. Ok. Sí. Vertimos nuestros frutos, un poquito de aceite de oliva. Y aquí, ¿qué le podemos ir echando para ya irlo sazonando?
flambeamos. Sí. Para que recoja los jugos. Aquí tenemos calamares. Calamares, corvina y mejillón. Corvina y porque en mejillón. este momento nos encontramos en veda todavía. El restaurante respeta mucho esa situación. Por supuesto, nosotros también en nuestro canal Telepacífico, ahí hemos estado dando la información de nuestra veda. Continuamos, ¿qué más le podemos ir echando? Con el bisque. Bisque. Si gustas, me puede regalar la Claro que salsita napolitana. ¿Está por acá? Esa. Salsita napolitana. Sí, Se me agrégale dice un poquito. cuánto le agregamos. Hasta allí está Ahí muy está bien. ¿Qué más le puedo ir pasando? Agregamos un poco de cebolla. Cebolla. Muchas gracias. Un poco de pimentón y apio. Pimentón y apio. Muchas gracias. Y apio. Y apio. Ok. Agregamos la sal, Un un poco de pimienta. pimienta. Bueno, mientras se va cocinando nuestro sazón casera, nuestro mero cartocho, compañeros, yo sé que ya les hice agua a la boca, pero ya les voy a llevar también un poquito. Continúen ustedes en estudio. Tuiteros en acción a través de las tardes del sol en @tardes del sol, todos preguntando hoy y participativos. Felicitaciones por el programa, es excelente la sazón casera de ustedes y le echan flores a Vanessa Mendoza. Mira. ¿Sí? Dice, Vanesita muy linda y con ella dice, sí, como cocina. ¿Qué? Mire, ¿Camina? camina, me le como hasta el pegado. Oh, bueno, este es viejo, ¿no? Este es viejo, este dicho es viejo. Mire lo que dice Flor Piamba también a través de nuestra página en Facebook. Dice, me fascina sentarme después del almuerzo para compartir este programa tan útil para las reinas de la casa, que son Sí. ellas, nuestros televidentes. Y también dice Doris Elena Duque, aquí viendo Tardes del Sol con mi mejor compañía, mi hijo Juan de 11 años, y a él le encantan hacer tortas, pero siempre le quedan duras por fuera y masacotudas por dentro. Mil gracias y no nos perdemos Tardes del Sol. Saludos muy especiales para ellos. Bueno, y @romano2323 dice, viendo Tardes del Sol, siempre que hago pescado, primero lo pongo en sazonamiento con cerveza, dice él. Me queda delicioso. Bueno, habrá que preguntarle al chef, ¿no? Si Sí. funciona o no funciona eso. ¿Qué le parece entonces si volvemos con Vanessa? A ver cómo Claro. va Vanessa, cómo adelanta Vanessa esa delicia que ya nos dejó antojados. Ojalá ahora Vanessa venga y nos traiga a probar. Nosotros también queremos probar. Vane, adelante, ¿cómo va la preparación? Bueno, compañeros, amables televidentes de las Tardes del Sol, continuamos en Sazón Casera. Ya les vamos a mostrar el mero cartocho, cómo se hace el montaje para que nos quede una rica receta a esta hora de la tarde. Chef Alejandro, entonces ya tenemos aquí el mero en nuestras hojas de plátano y vamos a Procedemos. hacer el montaje de nuestra salsa. Eso. Lo bañamos con nuestra salsa ya previamente cocida. Tenemos nosotros, antes de irnos con nuestros compañeros, le habíamos echado un poquito para que quede más consistente la salsa. Un poco de crema de leche de coco. Así es. Y crema de leche para que nos dé un buen agarre a nuestra pieza. Que ¿sí? tenga buena consistencia. Eso. Le vertimos un poquito de perejil para sellarlo. Así es. ¿sí? Y procedemos a emplatar de esta forma, ¿sí? Lo cubrimos. Como si fuéramos a hacer un tamal. Perfecto. Entonces, en esta forma sellamos y lo metemos al horno. Así de esta forma, ¿cuánto tiempo lo debemos llevar al horno? Al horno quedaría unos 4 minutos en el horno, o 3 minutos a 4 minutos. No más. Perfectamente. Entonces procedemos a llevarlo Al al horno.
mientras nuestro plato se está cocinando, el horno a una temperatura de 270 grados aproximadamente, para que tenga una buena cocción. Digamos que nuestras amables televidentes en el horno que tienen en su casa, si no tenemos horno a la mano, ¿en qué lo podemos meter? Se puede colocar poché en una parte donde se coloque agua, que tenga calor, y encima se puede colocar para taparlo, o con algo que le produzca vapor. ¿Y cuánto tiempo lo podemos dejar allí, en esa olla de calor, si no tenemos horno a la mano? 7 minutos. Perfectamente. Queda perfectamente cocido. Entonces, ya allí, una vez esos 7 minutos, si no tenemos horno, a un calor de 270 más o menos grados, ahí lo tenemos. Ya lo servimos a la mesa. Contémosle con qué lo vamos a decorar. Se va a decorar con un poquito de rúgula y un tomatico. La preparación y acompañamiento que le había dicho previamente es un puré de plátano guayabo, ¿sí? Con un poco de parmesano. Esta receta tiene un buen maridaje con nuestro plato, porque es autóctono de nosotros, de nuestra tierra y todo. ¿De dónde viene? Precisamente para allá iba. ¿Dónde aprendió a prepararlo y de dónde viene este plato? Este plato viene de la región pacífica de nuestro departamento. Como sabemos, también aquí es un maridaje como si se fuese a sacar un tamal. Así es. ¿Sí? O en otras partes llaman las famosas hallacas, ¿sí? En Venezuela le dicen hallacas. Digamos que aquí en nuestra región pacífica, que vamos a tener a la mano nuestras hojas de plátano, es muy fácil para la gente que lo tenga allí a la mano para poderlo emplatar. Ok, Alejandro, ya yo que me como el mero para prepararlo, entonces ya volvemos, amables televidentes, en donde les mostraré cómo nos fue con nuestra rica receta, en donde probaré y por supuesto les contaré con qué lo podemos acompañar. Ya volvemos. Aquí la esperamos, Vane, yo también estoy que pruebo ese mero que ustedes están preparando allí, se ve delicioso. Mire, Gloria Díaz nos dice que le gusta mucho la pastelería y ya ha hecho tortas, galletas, muffins, qué ricos son. Se preguntaría entonces también uno, Mauro, si para realizar las galletas se deben de tener esos pasos tan claros como para hacerlo con las tortas. ¿Qué dice Marisol? Bueno, sí, yo digo que en general para todo. En las galletas tenemos algo muy especial, y es que igual que en las tortas no debemos batir mucho la harina. Entonces normalmente todo lo que son las masas de las galletas las trabajamos a mano, ya sea con unos raspes o en un mesón en el que podamos trabajar. Ahí sí no necesitamos mayor cosa, pero pensaría que el truco aquí o el tip principal es ese, no amasar demasiado para que nos quede sí muy bien mezclado, pero que no activemos ese gluten y nos quede una galleta polvorosita. Imagínense, ¿eh? Y uno pensando que entre más amase queda más suavecito y todo, y estamos equivocados. Bueno, están muy de moda, Marce, los cupcakes. Me imagino que los has probado, ¿verdad? ¿Cómo se hacen? Ahora lo vamos a preguntar. Adelante, Marce. Mauro, pues sí, me encantan también los cupcakes, me encanta prepararlos, pero hablando de eso, siempre he tenido como una pequeña duda, o por lo menos a mí siempre me pasa. Y ¿qué duda? Me gustaría mucho que nuestra chef nos lo resolviera. Siempre que los preparo e intento decorarlos de la parte de arriba, se cae la mantequilla pues que uno les pone arriba o esta decoración. ¿Qué hace uno ahí en ese caso, chef? Vale, esto pasa sobre todo en nuestro clima. Depende mucho de la grasa que utilicemos hay unas cremas de mantequilla que utilizamos y casi siempre, si vemos la receta, nos dice mantequilla. Hay una diferencia entre margarina y mantequilla. Una es vegetal, la otra es animal. La animal tiende a derretirse mucho más fácil en un calor como el que tenemos en Cali. Entonces, si hacemos unos cupcakes para un cumpleaños y los niños y están en la piscina y demás, fácilmente se nos va a cocer. Entonces la recomendación aquí es hacer esa cobertura de mantequilla, no de mantequilla, sino de margarina, ¿sí? Para que esa margarina se nos sostenga más tiempo en el calor. Obviamente utilizando una azúcar pulverizada
que le da también consistencia a esa aguanta crema. más. Ajá, y podemos utilizar cualquier esencia que queramos. Y ahí entonces para la hora de realizar la torta como tal, es decir, en el batido, ¿sí debe ser la mantequilla o la margarina para que quede claro? Podemos utilizar ambas grasas y vamos a obtener resultados diferentes y todo depende para qué queramos esa torta. Es decir, si nosotros de pronto la vamos a decorar con un fondant que es un poco pesado y queremos una torta un poco más consistente, utilizamos una margarina, que eso es lo que vamos a lograr. Si ya queremos una torta mucho más de pronto especial, que no lleva mucha decoración, entonces lo hacemos con mantequilla, ya por lo que tiene de pronto un poco más de suero y demás, nos va a dar un poco más de humedad a esa torta. Entonces sí, o podemos mezclarlas, ¿sí? Pero podemos utilizar cualquier tipo de estas grasas, la podemos utilizar. Es hacer como ensayos en casa y mirar cuál nos gusta más, ¿sí? Pero sí, definitivamente la mantequilla es mucho mejor, sí. Más rica. Bueno, 2 de la tarde, 34 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en nuestra sazón casera para conocer importante información que rechaza el trabajo infantil aquí en Tardes del Sol. La Gobernación del Valle del Cauca y la Secretaría Departamental de Salud presentan Vallecausanos. El trabajo infantil afecta el desarrollo físico y mental de los niños y niñas. Además, vulnera sus derechos. Por ello, está penalizado por la ley. Nuestro deber como adultos es denunciar. Los efectos del trabajo infantil en ellos son perversos, los alejan de la escuela, los aleja de su libre desarrollo, de la familia, hace que no tengan un crecimiento integral, que perpetúa el círculo de la pobreza, especialmente en aquellos adolescentes pues que ya por sus condiciones de embarazo adolescente entran a ser parte de la etapa productiva, aumenta la posibilidad de enfermedades, de deserción escolar. Este es un mensaje para los vallecausanos. Vacunas al día, te la ponemos fácil. El esquema de vacunaciones para niños, jóvenes, gestantes, mujeres en edad fértil y adultos mayores son gratis. Vallecausanos, una campaña de salud pública de la Secretaría Departamental de Salud. Información para tener en cuenta. Nosotros seguimos con esta sazón casera recordándoles nuestras líneas telefónicas 524-3536 o 518-4098. Marisol, ya hablamos de las galletas, ya hablamos de la torta y Mauro nos habló de una torta que le encanta, es esa torta mojadita, esa torta genovesa. ¿Cómo realizarla? ¿Es un poco más compleja? Sí. Estas tortas frías normalmente se hacen a partir de un bizcochuelo. Sí, la genovesa como tal es la preparación y se hace por medio de incorporación de aire de las claras, primero de las claras del huevo. Esa sí no la podemos hacer de manera manual, es necesario de pronto una batidora, porque lo que queremos hacer es que esas claras de huevo crezcan y crezcan y crezcan con el azúcar. Ya después de que tenemos esa mezcla, entonces agregamos ya las yemas de huevo porque utilizamos el huevo completo pero separados. Y por último agregamos la harina de manera envolvente. Lo hacemos de manera envolvente precisamente para que todo ese aire que hemos incorporado a esas claras no se nos caiga. Entonces tiene que ser de forma muy suave y vamos incorporando. Y ahí tenemos la famosa genovesa y ya se convierte en 3 leches cuando le colocamos esas leches que tanto nos gusta, ya toda la torta fría. Bueno, y que son deliciosas para después de una preparación como la que está haciendo Vanessa Mendoza, pues venimos al postre y queda perfecta combinación. Ven al Corte del Sur, increíble peluquería. Somos especialistas en el cuidado y manejo de tu imagen. Vive la mejor experiencia al estilo de El Corte del Sur Peluquería. En cualquiera de nuestras 3 sedes, Autopista Sur 61A04, Ingenio Calle 13B, número 85C75. En El Peñón, en la carrera Tercera Oeste, número 134. Peluquería, manicure, pedicure, estética y spa. El Corte del Sur Peluquería tiene tiempo para ti. Y nosotros hacemos una pausa, pero ya regresamos con más en las Tardes del Sol. Hoy en nuestra sazón casera, miércoles 25 de febrero de 2015. Ya volvemos. Estamos en las Tardes del Sol, sazón casera los miércoles dedicada a las amas de casa que les encanta siempre aprender a hacer cosas ricas
para agasajar a todos sus seres queridos, sobre todo a la familia. Marce tiene preguntas, por supuesto, entonces vamos a ir con ella. 5:39, adelante, Marcela Correa. Claro que sí, Mauro, y es que a través de nuestras redes sociales todos los televidentes han estado muy pendientes y nos hacen la siguiente pregunta a través de nuestra cuenta en Twitter. ¿Por qué siempre que preparo un postre de limón me queda amargo? ¿Qué tengo que hacer para que no sea así? Me echó las cáscaras, seguro. Exacto, mira, normalmente los postres de limón no solamente te piden exprimir o sacarle el jugo o el zumo, sino también la ralladura. Si nosotros nos pasamos de la ralladura y empezamos a rallar la parte blanca del limón, eso es lo que nos va a dar ese amargor. Entonces sí es importante que cuando saquemos y que lo pasemos por un colador, cosa que saquemos solamente el zumo. Solo el zumo, ¿no? Exacto, y la ralladura que sea solamente la parte verde. Si llegamos a esa parte blanca, nos va a quedar amargo. Nos tiramos entonces el postre. Así es. Bueno, ahí está la respuesta. ¿Y qué le decimos entonces también a Juan Manuel Trujillo? Nos dice, hola, me llamo Juan Manuel Trujillo y tengo 11 años. Un saludo muy especial jovencito, para Juan Manuel. Jovencito. Me encanta hacer tortas, pero siempre me quedan crudas por dentro. Quiero que me enseñen a utilizar el horno a gas. Primero que lo acompañe un adulto cuando vaya a utilizar el horno. Por supuesto. ¿Qué le podemos decir a él? Bueno, entonces ahí lo que tenemos que hacer es bajar un poco la temperatura del horno y alargar el tiempo. Y como le había dicho, el horno a gas, en la parte de abajo, tratar de ponerle algo que evite ese calor directo a esa torta para que no para que le quede una cocción pareja y no se le queme la parte de abajo, la colita. Es como que una parrilla, como una bandeja o un moldecito viejo que tengamos. Normalmente ella viene como con una tira y de aquí sale el calor o viene el gas. Entonces la idea es ponerlo sobre ese espacio para que ese calor no sea directo. Y ese molde de esa torta también, si quiere, lo puede colocar sobre una bandeja. Entonces así evitamos ese calor directo para que no se nos, se nos arrebate y se nos queme por fuera y nos quede cruda por dentro. Se demora un poquito más en estar. Exacto, entonces simplemente extender un poco el tiempo. Bueno, referente a cómo engrasar, los moldes para que no se pegue la torta, ¿hay alguna técnica especial o no? Bueno, mira, la forma tradicional que siempre hemos utilizado es margarina. No una capa muy gruesa, algo muy delgado. Luego enharinamos, pero entonces lo hacemos con un colador para que se distribuya bien y no nos queden como muchos grumos de harina alrededor, y hacer de que el molde como tal nos quede bien distribuido. Entonces le damos unos golpecitos y queda sin sobrecarga. Aunque hoy en día hay muchos productos que nos evitan ese proceso y simplemente es con una brochita y simplemente esparcimos y es buenísimo. Esparcimos el producto y ya. Esparcimos el producto y no se pega. Ya con una brochita y no se pega. Marisol nos pregunta si tiene algo que ver el sabor de la torta en cómo debemos prepararla. Si estamos hablando de una torta casera, ya sea de chocolate, de naranja o de vainilla. Cuando dices en que influye el sabor. El sabor o la contextura, por ejemplo, si es el chocolate, supongo lo que quiere decir es que si va a ser más complicado o es diferente su preparación. Sí, por ejemplo, cuando hacemos una torta de chocolate, lo que nosotros hacemos es que podemos tener una receta de una torta tradicional y lo que hacemos es reemplazar la harina, la cantidad de harina por la cantidad de chocolate. Por decirte algo, una torta nos pide 250 gramos de harina, pero yo quiero hacerla de chocolate, entonces yo le voy a agregar 100 gramos de chocolate. ¿Qué hago? Quito esos 100 gramos de harina y se los agrego en cocoa. Entonces ahí ya tengo una torta de chocolate. Si queremos de pronto hacer una torta de naranja, entonces puedo utilizar el jugo de la naranja y la ralladura de la naranja. Y están las esencias que siempre vamos a utilizar dentro de la pastelería y ahí le vamos dando sabores. Pero es decir, podemos tener una receta y a partir de esa receta hacer diferentes sabores de esas tortas. ¿Y la ralladura de la naranja no la volvería amarga? No, por eso, si hacemos lo mismo, rallamos solamente la parte verde o la parte amarilla de esa naranja, sin pasar a esa parte blanca, no se nos vuelve amarga y nos da muchísimo sabor a la torta. Qué bien, ahí está todo. Bueno, preguntas van y vienen hoy aquí en las tardes del sol, redes sociales. Esta dice, es simpática, y que una torta de 2 pisos, ¿cómo hacer una torta de 2 pisos y que no se me queme el primero, pero que no me quede crudo el segundo? Es un neófito indudablemente en la materia, pero toda pregunta tiene su respuesta en las tardes del sol. Sí, no, mira, las tortas hay que hornearlas por separado. Claro, no es que vayan a hacer los 2 pisos al mismo tiempo. No podemos colocar los 2 pisos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente utilizamos moldes de diferentes tamaños. Entonces, horneamos primero una torta, horneamos después la otra, y lo que hacemos es que para poderla colocar una encima de la otra, hay unas basecitas de icopor
que ellas se deben utilizar para poderla colocar sobre la torta. Pero entonces en el centro vamos a colocar unos palillitos como los de los pinchos. Eso le va a dar un soporte para que la de arriba no me hunda la de abajo. Ah, ¿sí? Esa es la clave entonces. Entonces ahí ya pueden decorar su torta y le queda una torta de 2 pisos o de 3 o los pisos que quieran, pero sí se deben hornear por separado. Por separado. Sí, sí, tenemos a Ana Marcela que nos pregunta sobre cómo hacer bien el postre de Milo, que es un postre con galletas y que ella lo realiza, pero a veces no le queda tan bien. Que ¿cuál es la clave? Nos pregunta. No, yo pienso que mirar bien las cantidades que nos están pidiendo. Es un postre que nos pide una gelatina sin sabor para darle estabilidad, y eso lo hablamos al inicio. Entonces tener unas medidas muy precisas de sacar ese 2% que necesitamos para que no nos vaya a quedar muy duro, y utilizar, yo pienso que van gustos, ¿no? Al final mucha gente le pone un poco de Milo y espolvorea el Milo por alrededor, y eso hace que le dé mucho más sabor y que siempre la parte de chocolate quede achocolatada como uno lo espera. Y si se le pone galleta, ¿no supondría uno ahí que le va a quedar como mojada, babosa, no va a quedar tan rica? La galleta podemos utilizar, la gente utiliza una galleta que es muy blanda, hay otra que es un poco más dura. Entonces se pone en la parte de abajo, ella sí tiende a ablandarse un poco, pero digamos que le da 2 texturas diferentes a ese postre. Entonces sí. Bueno, Marisol Aljure, gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en la Sala de las Tardes del Sol. Buena energía, Marisol. Buena energía, gracias a ustedes por invitarme. Chao, Marisol. Ahí aprendimos sobre pastelería, ¿o no? Sí, ya claro que voy sí. a aprovechar, voy entonces a tratar este fin de semana, a invitar a mi esposo, a mi hijo, a que nos atrevamos. ¿Y qué tal? No creo que una torta, pero sí de pronto puedo hacer ¿qué tal hacer un postre de limón? Y que no me quede amargo. Si me queda bien, el lunes le traigo, no sé. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa, nosotros ya regresamos aquí en las Tardes del Sol. Antes, importante información sobre chikungunya, ¿no? Información que nos llega desde el Ministerio de Salud y de la Protección Social. El chikungunya es una enfermedad transmitida por la picadura de mosquitos infectados. Solo te puedes contagiar una vez. Si presentas fiebre, dolor en las articulaciones, náuseas y erupción en la piel, podrías tener el virus del chikungunya. No te automediques. Infórmate en www.minsalud.gov.co/chikungunya. Bueno, un minutico, ya regresamos con ustedes aquí en las Tardes del Sol. Las Tardes del Sol, miércoles de sazón casera e invitados de primera línea que nos acompañan aquí en la sala de nuestro programa. Un saludito también para todos los que están en las redes sociales participando activamente en nuestra cuenta de Twitter, @Tardes del Sol, en Facebook y en YouTube, Tardes del Sol 2015, para que vean los programas que hemos emitido hasta el momento en lo que va corrido esta nueva temporada 2015 de Tardes del Sol. Los pueden ver en cualquier momento, a cualquier hora, con quien quieran, en cualquier parte del mundo. Solo deben entrar a nuestro canal exclusivo de YouTube y cuando estén allí digitan Tardes del Sol 2015, aparecerán allí todos los programas de esta gran temporada del nuevo año, el 2015 con Tardes del Sol. Y tenemos entonces invitada para hablarnos de una buena iniciativa cuando queremos aportarle algo a nuestro medio ambiente. Está con nosotros Sandra Lorena Franco. Ella es ingeniera ambiental, viene del grupo de ecosistema del DACMA y nos va a invitar a una actividad donde usted y yo no podemos faltar, Mauro. Definitivo. Bienvenida, Sandra. Sandra, buena energía para ti, ¿cómo estás? Buena energía, Mauro, muy bien, gracias. Bueno, Bueno, es una invitación abierta para todos los caleños y caleñas. Este sábado 28 de febrero tendremos un evento que hemos denominado Bicicletada por los Humedales, Ecosistemas de Vida, en conmemoración al Día Mundial de los Humedales, que es el 2 de febrero. El 2 de febrero. El 2 de febrero. El pasado, ya fue, claro, el pasado el 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales. ¿Cuántos humedales tenemos aquí, por ejemplo, aquí en la ciudad? Yo conozco uno yendo para Jamundí, mano izquierda. Es muy conocido ese, ¿se llama cómo? Panamericano. El Panamericano es hermoso, ¿no? Es muy bello, sí. ¿Pero qué otros humedales recordamos? Pues tenemos reportados alrededor de 94 humedales. Los humedales son artificiales o naturales, pero realmente les estamos dando manejo actualmente a 8 humedales en la ciudad. Y el recorrido que vamos a hacer es en la Comuna 22 por 4 humedales representativos de la zona. Iniciamos en el Ecoparque Lago de las Garzas, carrera 127 con 16, allí tenemos un humedal que se llama Humedal Garzas, y continuamos por el humedal El Retiro,
detrás de PriceMart del Sur. Posteriormente seguimos al humedal Panamericano, que queda por la vía Panamericana, y finalizamos en el humedal Lavavilla, que da por Palmas Mall. Sí, por Ciudad Jardín. Por Ciudad Jardín. Pero entonces, Sandra, queremos saber también cuál es el objetivo, porque no es simplemente celebrar el Día del Humedal, no es simplemente montarnos en la bicicleta, sino que seguramente va otra cosa ahí detrás de eso y podemos hablar de una cultura por cuidar los recursos naturales. Bueno, la idea es que nos sensibilicemos como caleños y como ciudad de este tipo de ecosistemas que de pronto no los identificamos mucho, pero que son muy importantes. Los humedales son todos los cuerpos acuíferos como lagos, lagunas, como decía ahora, algunos naturales, otros artificiales, también manglares, pues acá no tenemos, pero en otras partes existen manglares, arrecifes coralinos, y sobre los humedales hay toda una representación ecosistémica importante, son reguladores de agua, nos ayudan a enfrentar el cambio climático, porque a veces son barreras cortavientos, barreras cortamareas en algunos casos. También son importantes para la economía y albergan una gran cantidad de especies. Para nuestros humedales de la ciudad es muy importante la avifauna. Entonces tenemos una gran cantidad de aves migratorias que llegan a este tipo de sitios. Bueno, los humedales y la bicicletada por ellos será este sábado entonces, ¿a partir de qué horas? De las 8:30 am. La idea es que vamos a tener en cada humedal es una estación recreativa y lúdica, donde tendremos actividades de origami, de pintura, actividades musicales, además de hacer el recorrido en bicicleta. La idea de que utilicemos la bicicleta es que, utilicemos este tipo de transporte también limpio en la ciudad. Vamos a estar acompañados con Secretaría de Tránsito, Policía Ambiental, Policía de la Estación La María, que es de la zona. Entonces tenemos toda una logística importante allí. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias, tenemos que ir. Además, si ustedes se preguntan qué debo llevar para la bicicletada, obvio, una buena bicicleta y por supuesto una buena disposición para conocer todo lo que tiene que ver con los humedales. Bueno, Sandra, buena energía para ti. Un teléfono de información muy rápidamente. Sí, el evento es gratuito, entonces tenemos que inscribirnos al 661-1317 o 668-0119. Bueno. O al correo dacma@cali.gov.co. Tengo mi bicicleta ya lista. Vamos con Vanessa Mendoza ya en la parte final de esta Sazón Casera. Vane, adelante. Bueno, compañeros, continuamos con Sazón Casera y ya estoy en la parte que más nos gusta comer, deleitar este delicioso mero cartocho. Chef, cuéntenos con qué lo acompañamos. Este mero lo acompañamos con un puré de plátano guayabo con un poco de parmesano y mantequilla. ¿Y qué tenemos por acá para la decoración? Con la decoración un tomate poquito cherry. de tomate cherry, rúcula y limón para nuestro mero. Para nuestro mero, ¿con qué acompañamos? La bebida recomendable para este mero cartocho. La bebida es una limonada a base de coco. Lo que más nos gusta también en nuestro Pacífico colombiano y fácil de conseguir con estos ingredientes, la hemos decorado previamente. Tenemos que el mero nos quedó un poquito aguadito para lo que vamos a utilizar cucharita y claro, ya les voy contando esta preparación, cómo nos quedó. Nos quedó porque, chef, yo acompañé, cuéntenle a nuestros amables televidentes que hoy aprendí a cocinar mero cartocho. Sí. Una delicia de nuestro Pacífico. De verdad que felicitaciones, chef, y contémosle a nuestros amables televidentes dónde lo podemos encontrar, este mero cartocho, dónde están ubicados y teléfonos. Nosotros estamos actualmente ubicados en el barrio El Jardín y también en el barrio El Peñón. La dirección es Carrera Tercera Oeste, número 339. ¿Sí? Y aquí en el barrio El Jardín, en la calle 15B, 106 77. Nuestro teléfono es el 379-7979. Bueno,
yo con este rico sabor de boca de nuestra sazón casera, el mero cartocho, para que se deleiten con nuestra sazón casera. Muchas gracias por habernos acompañado. Chef, gracias por acompañarnos, gracias por deleitarnos con esta rica sazón. Espero vengan y degusten nuestro mero cartocho. Ya lo escucharon, Dios les bendiga, un beso grande, hasta la próxima, chao. Que te aproveche, ojo que eso es afrodisíaco, ¿no? Ah, ¿sí? Sí. Entonces aún mejor, traiga. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros, Vane y Marcela. Nos vamos despidiendo por el momento. Claro que sí, Mauro. Agradecerle, por supuesto, a Almacenes Sí por mi vestuario y recordarles a todos los televidentes que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @tardesdelsol o @marcela_correa. Nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Que se la pasen muy bien esta tarde. Chao, Marcia. Me gustó eso del guión bajo, me gusta. ¿Sí? Sí, bueno, sí. nosotros nos pueden seguir, no con el guión bajo, pero sí, en mi caso, @Rodríguez Puerta y en su caso, @Mau Belmonte. Ahí está. Mañana, otra vez, en las tardes del sol. Felicidades, Orlando Marmolejo me deja muy guapo. pinta. Pinta, y Orlando muchísimas gracias a Studio por mi vestuario. Nos vemos entonces, mañana los esperamos muy puntuales y quédense allí con Login. Ya viene Katy Beckerman, Carlos Morales y Cristian Pasquel. Chao, chao. Chao.